Mientras Ucrania arde, Putin se enfrenta a la ira de Occidente y al mayor régimen de sanciones de la historia. Estamos aislando a los bancos de Rusia de los sistemas financieros internacionales. Se le ha llamado la militarización de las finanzas. Tomaremos medidas sobre las criptomonedas, que no deberán utilizarse para eludir las sanciones financieras. Pero estas armas están librando un nuevo tipo de guerra, y es una guerra sin reglas. Ciertamente existe un potencial real para que Rusia use el comercio del oro para intentar eludir las sanciones occidentales. En las últimas 2 décadas han aumentado sus reservas de oro con el objetivo de burlar las sanciones y crear lo que se ha llamado la fortaleza rusa. Y es una guerra que se libra en la sombra. Están haciendo una economía de las sanciones. Los estados que tienen una causa común podrían usar el oro para crear su propio sistema financiero alternativo. Miles de millones de dólares en oro están saliendo de contrabando de África. Su destino, los Emiratos Árabes Unidos, el aliado más estrecho de Moscú en Oriente Medio. Y yo dije, seguramente debe haber alguien más involucrado. Alguien más dirige esto. Y todos respondieron, no. Los Emiratos Árabes Unidos quieren hasta el último gramo de nuestro oro. Ahora nuevas evidencias exclusivas desvelan un principio de acuerdo fechado en 2020, mucho antes de la guerra de Ucrania, entre la Casa Real de Abu Dhabi, un magnate del oro posteriormente sancionado, y un oligarca bielorruso. El Estado en los Emiratos Árabes Unidos, así como la marca de los Emiratos Árabes, está abierto a todo y atrae todo tipo de dinero, redes, influencia e inversiones de todo el mundo. Detrás de este plan de negocios estaba la fiebre del oro de África, no regulada y abierta a la corrupción. Ideológicamente, Moscú y Abu Dhabi tienen mucho en común, mucho más que Abu Dhabi y Washington, por ejemplo. El 24 de febrero de 2022, el mundo contempló horrorizado la invasión rusa de Ucrania. Las recientes violaciones de derechos humanos podrían considerarse crímenes de guerra. En una sesión de emergencia de las Naciones Unidas, 141 de sus 193 Estados miembros votaron condenando la invasión. La resolución ha sido apoyada por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Podemos y debemos permanecer unidos. Pero hubo algunas abstenciones sorprendentes. Alrededor de la mitad de los países que se abstuvieron en esa votación eran africanos. Senegal se abstendrá en la votación. Sudáfrica se abstendrá en esta resolución. Rusia mira ahora a África porque ya no puede hacer negocios con Europa. Creo que es innegable que existe una clara relación. El día de la votación, todos esperaban que los Emiratos Árabes Unidos condenaran a Putin, pero su ministro de Exteriores acababa de anunciar una visita a Moscú para estrechar relaciones. Hoy decidimos abstenernos en esta resolución. Fue una sorpresa para sus aliados occidentales. Todos esperaban que los Emiratos Árabes actuarían en la toma de decisiones como socios de Occidente. La abstención no era un signo de neutralidad, era una señal de que los Emiratos Árabes Unidos estaban en el lado prorruso. Para el Kremlin fue una señal clara de que los Emiratos eran un socio en el que podían confiar. El escenario abierto a los negocios ha hecho ganar a los Emiratos muchos amigos en todo el mundo y los ha hecho muy ricos. Y hacer amigos es algo que a los Emiratos Árabes Unidos se les da muy bien. La espectacular Expo 2020 recibió más de 20 millones de visitantes. Y fue aclamada como un gran éxito empresarial y de relaciones públicas. Los Emiratos quieren gustar a todos.
Pero en el mundo de la política internacional, ese es un juego complicado para un país de menos de 1 millón de ciudadanos. Hay que entender que Emiratos Árabes Unidos es un estado pequeño atrapado entre dos grandes potencias, Irán y Arabia Saudita. Están obsesionados por la inseguridad y quieren tener más relevancia no solo en la región, sino también en un contexto geoestratégico global. Necesitan aliados dentro y fuera de la región. Y aunque tradicionalmente siempre se han inclinado por los Estados Unidos, en la última década se han vuelto mucho más independientes. Y han descubierto que su futuro ya no estaría en Occidente, sino que cada vez más podría estar en Oriente. Podríamos decir que existen relaciones y contactos estrechos no solo entre el señor Putin y el gobierno de los Emiratos, sino también entre la élite rusa y la élite de los Emiratos Árabes Unidos, al menos desde la década de 2000, incluso en la década de 1990. Y esos lazos son muy estrechos y probablemente distinguen las relaciones entre Rusia y los Emiratos Árabes Unidos de los contactos de Rusia con otros países del Golfo. Y Rusia es uno de los muchos socios con los que los Emiratos colaboran porque creen que así pueden promover sus intereses aún más, en lugar de poner todos los huevos en la cesta occidental o estadounidense. Mientras los Emiratos Árabes Unidos elegían no molestar a Rusia, Occidente reaccionó a la invasión de Ucrania con la única arma que podía usar sin iniciar una tercera guerra mundial. Lanzaremos un paquete completo de sanciones masivas contra Rusia. Eso significa que hemos aislado al gobierno de Rusia de las finanzas occidentales. Hemos congelado más de 350.000 millones de dólares del cofre de guerra de Putin. Menos de 2 semanas después de invadir Ucrania, Rusia se convirtió en el objetivo de casi 3.000 nuevas sanciones económicas, lo que la convertía en la nación más sancionada del mundo. Tomaremos medidas sobre las criptomonedas, que no podrán utilizarse para eludir las sanciones financieras decididas por la Unión Europea. En todo el mundo, los poderosos amigos de Putin fueron expulsados de sus mansiones, sus yates confiscados, sus cuentas bancarias congeladas. Pero no en los Emiratos Árabes Unidos. Mientras caía el telón de acero sobre las actividades rusas y la riqueza y los activos rusos, gran parte de ese capital huyó de Europa y encontró un destino, los Emiratos Árabes Unidos, en particular Dubái. Y los Emiratos los recibieron con los brazos abiertos. Especialmente acogedor fue Mansur bin Zayed, el viceprimer ministro, una de las figuras más influyentes del país. Bin Zayed utilizó sus contactos para atraer hacia los Emiratos Árabes Unidos a estos individuos de alto poder adquisitivo de Rusia. Les dijo, si quieres invertir en propiedades, si necesitas un banco, si tienes cualquier tipo de activo, nosotros encontraremos los medios para canalizarlos hasta los Emiratos Árabes Unidos. Los agentes inmobiliarios vivieron su época de oro mientras los rusos adquirían propiedades sin ni siquiera verlas y a menudo pagaban en efectivo. Las buenas relaciones comerciales entre Rusia y los Emiratos Árabes Unidos iban acompañadas de relaciones diplomáticas y personales que llegaban a lo más alto. Podemos fijarnos en los dignatarios rusos del círculo personal de Putin que han llegado a los Emiratos Árabes Unidos para vivir allí. Por ejemplo, Kadyrov, el líder checheno, que es una especie de enviado especial del régimen ruso para Oriente Medio y muy buen amigo de bin Zayed. Kadyrov tiene una gran mansión en Dubái y cuando comenzó la guerra con Ucrania envió allí a su familia. Y obviamente, si la seguridad financiera de su familia depende de los Emiratos Árabes Unidos, se asegurará de que estos estén muy cerca de su corazón desde el punto de vista ruso. Los Emiratos Árabes se enorgullecen de su innovación. En ningún lugar eso resulta más evidente que en su sistema financiero para los más ricos. Los Emiratos Árabes Unidos desafían el orden internacional y siempre encuentran lagunas en las que crear ventajas competitivas para ellos mismos como un Estado pequeño. No se limitan a ingresar dinero en efectivo en los bancos como los suizos. Están desarrollando muchos productos financieros asociados a los metales preciosos y el oro juega un papel muy importante. El rol antiguo y único del oro como moneda global ultrasegura está viviendo un renacimiento que ha llevado su precio a niveles sin precedentes.
Son buenos tiempos para estar en el negocio del oro. Este principio de acuerdo de 2020 que ha conseguido nuestro equipo vincula a la realeza de Abu Dhabi con el comerciante de oro Alan Gotz, sancionado posteriormente en 2022. Y con los rusos deseando invertir sus riquezas, los Emiratos Árabes Unidos parecen dispuestos a aprovecharse de la fiebre mundial del oro. En los Emiratos Árabes Unidos, esa fiebre del oro mira hacia el continente africano y está plagada de criminalidad. Pero los Emiratos tienen una larga historia relacionada con el oro. El oro fue una pieza clave en la estrategia de Dubái para no depender de su riqueza petrolera. El objetivo era convertir a Dubái en el centro del mercado mundial del oro. Y eso tenía mucho sentido comercial, no solo porque el oro sea un valioso instrumento financiero, sino también porque si estás en el Medio Oriente y estás cerca de la India, etc., esas son culturas que tienen una profunda tradición del oro como forma de riqueza personal y familiar. Crearon un entorno regulatorio con bajos impuestos extremadamente beneficioso para los negocios, que junto con su ventajosa ubicación geográfica generó un auge extraordinario. Ese auge ha convertido a los Emiratos Árabes Unidos en el paradigma de la prosperidad y en un modelo del capitalismo occidental. Una visita imprescindible para cualquier turista en Dubái o Abu Dhabi es visitar los famosos zocos, donde se compran y venden grandes cantidades de oro. Por aquí pasan 2/5 partes del comercio mundial de oro. Y los orígenes de esta mercancía a menudo son oscuros, algo que para muchos incrementa su valor. Gran parte del oro monetario en el mundo es en realidad lo que se conoce como oro 4/9, 99.99% de pureza. Y cuando supera el 98% de pureza, no existe ninguna posibilidad real, ni siquiera con la tecnología más sofisticada, de determinar la procedencia de ese oro. Históricamente, la dificultad para seguir su origen hace que el oro sea ideal para lavar el dinero. Un ejemplo de la forma en que el oro se usa para ese fin se encuentra muy lejos de los Emiratos Árabes Unidos, en el tráfico de drogas. Cuando una organización criminal que se dedica al narcotráfico consigue grandes cantidades de dinero en efectivo, tendrá que blanquear de alguna manera ese dinero para que parezca legal, o al menos para eliminar cualquier sospecha inmediata de que ese dinero procede de alguna actividad criminal. Y una forma de hacerlo es usar ese dinero en efectivo para comprar oro. Cuando se vende el oro a alguien en una cadena de suministro de oro legítima, a través de una empresa tapadera o a través de cualquier otro medio, efectivamente habrá blanqueado el dinero en efectivo. El oro exportado desde países africanos es difícil de rastrear. Parte de él viaja de manera legal, pero cantidades importantes se mueven sin ningún control y pasan de contrabando a otros países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos a través de intermediarios. El periodista de investigación Paddy Dowling intentó seguir el rastro de ese oro y se sorprendió con lo que encontró. Empezó en Mali, un país de África Occidental. Mali probablemente se ha convertido en la puerta de entrada de oro más exitosa a los Emiratos. El flujo de oro llega de Guinea, de Costa de Marfil y de un lugar tan lejano como la República Democrática del Congo, porque el sistema está muy bien pensado. Todo el mundo está implicado. La policía está involucrada. Las aduanas están involucradas. Los Emiratos quieren peso y pureza y también saber quién comprará ese oro. Y eso es lo único que les interesa. ¿Cómo se obtuvo ese oro? El país de donde procede, eso no les interesa. Cuando un mensajero llega a Dubái con 50 kilos de oro, alguien le está esperando en una habitación de hotel. Y cuando ese maletín cambia de manos, el comprador vende ese oro en un zoco de oro de Dubái.
Después ese oro se venderá como oro reciclado a una de las 11 refinerías de los Emiratos. Desde el momento en el que el foco facilita el lavado en el sistema del oro de guerra u oro de sangre, no importa lo resplandeciente o bonita que se vea esa barra de oro. Una vez que ha sido refinado, no se puede demostrar su procedencia. Es imposible. Para hacer negocios en los dos emiratos más grandes, Dubái y Abu Dhabi, es bueno ser amigo de al menos uno de los 3 miembros principales de la realeza. Mohammed bin Zayed es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, responsable de la seguridad y del ejército. A su lado sus 2 hermanos, Tahnoon y Mansur. Mansur bin Zayed está al mando de las finanzas y la economía, y luego está Tahnoon bin Zayed. Él es el cerebro detrás de todo, el estratega y planificador, la persona que piensa en las diferentes oportunidades para posicionar a los Emiratos en el escenario global, para reforzar y maximizar sus intereses. Los nombres detrás del plan para la Real Refinería de Oro de Abu Dhabi son reveladores. PGR, uno de los mayores productores de oro de África. Perlin Holdings, una empresa con vínculos con aliados rusos. Y Royal Group Sheikh Tahnoon. Royal Group, presidido por Sheikh Tahnoon, es un conglomerado de empresas de telecomunicaciones, inmobiliarias, petrolíferas y gasísticas, transporte marítimo y puertos, tecnología y turismo. Los propietarios del grupo pertenecen a una nueva generación de jeques multimillonarios a los que les encanta hacer dinero con los negocios y se están expandiendo por África. Y como tantas otras en el mundo empresarial de los Emiratos, la cartera de Tahnoon es opaca, incluso impenetrable. Estas compañías vinculadas a la oficina estratégica de Tahnoon tienen numerosas subsidiarias y empresas interpuestas. Algunas de estas empresas ficticias operan desde los Emiratos, otras desde terceros países, y crean redes que hacen que resulte casi imposible rastrear quién está realmente detrás de ellas. El nombre de Tahnoon rara vez aparecía en alguna parte, porque estas subsidiarias son propiedad de personas que podrían o no trabajar para su compañía. Y de nuevo, esta subsidiaria podría ser propiedad de un ciudadano extranjero. Es como esas muñecas rusas, abres una y hay otra y luego otra. Y así es exactamente como funcionan. Hay separación y capacidad de negar cualquier responsabilidad. La negación plausible no es ilegal. Pero sí es útil cuando, como es el caso en los Emiratos, no quieres una regulación excesiva o la transparencia. Especialmente si estás expandiendo el comercio con países africanos aplicando controles débiles. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos y sus líderes, vemos que intentan convertir el país en un jugador influyente, no solo en la región, sino globalmente. Por eso se observan ciertas estrategias e intereses en el desarrollo de sus contactos económicos y políticos, ya sea en el continente africano o en Asia, con su estrategia del Océano Índico Sur y al mismo tiempo intentando mantener las relaciones con Europa. Los Emiratos Árabes Unidos se están abriendo camino en el Cuerno de África, en el área del Sahel y en el norte de África. Tahnoon tiene una gran influencia en eso, con la construcción de redes de personas influyentes y en particular de redes políticas en diferentes países de aliados sobre el terreno. Una de las formas en la que los Emiratos Árabes han entrado en África ha sido a través de sus puertos y del gigante logístico DP World, que tiene una presencia global y una política de expansión comercial que muchos consideran una extensión de su influencia política. Las empresas y las redes comerciales son la forma en la que los Emiratos promueven su interés, siempre con la posibilidad de la negación plausible. Es discreto, no es ilegal. Pueden involucrarse a través de una empresa en un tercer país y nadie hará preguntas. Dubai Ports World es la mayor empresa de gestión de contenedores del mundo. Ha sido usada por Emiratos para tener acceso a infraestructuras críticas en todo el mundo, incluso en Occidente, América, Reino Unido, Europa, pero también en África y Asia. Parece una compañía comercial, pero es propiedad del Estado, por lo que también es una herramienta de los intereses estatales. Los avances de Emiratos Árabes en África coinciden con los de uno de sus aliados más cercanos, Rusia.
El interés de Rusia en el continente viene de lejos y Vladimir Putin lleva mucho tiempo reforzándolo. Antes se trataba principalmente de exportaciones de armas al continente, y en los años 80, durante la Guerra Fría, existía una relación estrecha entre Moscú y países como Mozambique, Angola y Sudáfrica. Luego comenzaron a exportar equipos militares y una gran cantidad de trigo y productos agrícolas iban y venían entre África y Rusia. Y hoy, África representa una recompensa especialmente atractiva para Rusia. Han encontrado la oportunidad del oro en países como Mali, República Centroafricana y Sudán, donde existen grandes reservas de oro. Aislada por el régimen de sanciones más severo de la historia, Rusia está volcada en el oro, un salvavidas potencial para su economía. Las reservas de oro ofrecen seguridad a los países. Es una forma de blindar un banco central o la economía del país, proporcionándoles opciones fuera de esas divisas extranjeras, como una forma de utilizar o mover sus finanzas por todo el mundo. Si Rusia quería usar sus reservas de oro para proteger su economía de las sanciones, tenía una demostración práctica en la historia reciente. Venezuela fue sancionada y básicamente aislada de los mercados financieros internacionales. Durante ese tiempo, el oro venezolano fue supuestamente transportado por aviones rusos a mercados de oro de todo el mundo, incluidos Uganda, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. En 2019, periodistas de investigación informaron que Gods Gold, una empresa belga comercializadora de oro, había comprado el 30% de las ventas internacionales de oro del Banco Central de Venezuela. En diciembre de 2018, poco después de que Estados Unidos anunciara las sanciones, salió un cargamento de casi 16 toneladas de oro. Ese oro se vendía a cambio de divisas, que luego llegaban a Venezuela y se gastaban en pagar al ejército o para lo que necesitaran esas divisas. Sin duda existe el potencial real de que Rusia use el comercio de oro para evadir las sanciones occidentales. Lo que sí sabemos es que en los años previos a que comenzara de nuevo la guerra en Ucrania, en febrero, el Kremlin comenzó a acumular un enorme cofre de guerra de oro con sus reservas extranjeras. Desde hacía muchos años, sabían que era muy importante protegerse contra las sanciones económicas y crear lo que se llamó la fortaleza rusa. Ahora, alrededor del 20% del Banco Central es oro. Hablamos de unos 140.000 millones de dólares. A una empresa le ha ido muy bien con la fiebre del oro africano. PGR Gold Trading LLC, una empresa con sede en Dubái, es propiedad y está dirigida por uno de los actores más importantes en este negocio. Un magnate belga presidente de Gods Gold, la misma empresa que en 2019 compró el oro de Venezuela. Y Alan Gods no es ajeno a la polémica. Gods y su hermano Selvan fueron condenados hace un par de años en un tribunal belga por blanqueo de capitales y fraude. De acuerdo a la sentencia del tribunal, según Reuters, realizaron transacciones por más de $1.000 millones en efectivo en un periodo de 2 años. Alan Gods recurrió el fallo y declaró que sus prácticas comerciales eran comunes y legales entonces. El oro y Gods tienen una larga historia detrás, lo que le convierte en el socio perfecto si deseas entrar en el negocio del refinado de oro. No solo eso, también es un veterano de África. Alan Gods es un actor muy importante en el negocio del oro que opera en algunos países, especialmente en África Central y Oriental. Sin embargo, en 2022 el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Gods por sus actividades en África. Gods fue el objetivo de todos los medios de comunicación y obtuvo una gran notoriedad en el año 2014 por su participación en la African Gold Refinery de Uganda. Como empresa, AGR se enorgullece de producir y exportar lingotes de oro de gran pureza, de acuerdo con los más exigentes estándares internacionales. Alan Gods siempre ha asegurado que sus empresas cumplen los más altos estándares éticos.
Cumplimiento, transparencia, integridad, esos son los cimientos de AGR. Pero las sanciones que el Tesoro de Estados Unidos impuso a Götz y a la African Gold Refinery sugieren lo contrario. Fue acusado de aceptar oro de alto riesgo, particularmente oro de la República Democrática del Congo, de regiones como Kivu del Sur, que es el ejemplo perfecto de lo que la mayoría llama oro de zona de conflicto. Las fronteras interminables de la República Democrática del Congo hacen que el contrabando ilegal de oro resulte fácil. Parte del oro sale legalmente, pero gran parte es de alto riesgo. Cada año sale ilegalmente oro del este del Congo por valor de entre 300 y 600 millones de dólares. Y eso significa que más del 90% de la cadena de suministro no beneficia ni al gobierno ni al pueblo congoleño. La República Democrática del Congo, el segundo país más grande de África, lleva décadas sumida en un conflicto armado. Los grupos paramilitares controlan grandes extensiones del país y están fuertemente financiados por el oro extraído ilegalmente y sacado de contrabando. Son básicamente matones armados, hombres con AK-47 y uniformes de varios tipos, ya sea de las distintas unidades del ejército congoleño o de grupos rebeldes. Más del 90% del oro de la República Democrática del Congo pasa de contrabando a otras naciones africanas y desde allí viaja a otros países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, desde donde se vende a todo el mundo. Las Naciones Unidas decidieron actuar. Redactaron una propuesta para sancionar a Götz, pero se encontraron con un problema. Y es una vergüenza que Rusia vetara las sanciones de la ONU o amenazara con vetarlas, por lo que en realidad nunca llegó a votarse. Ante esta obstrucción en la ONU, el gobierno de Estados Unidos actuó rápidamente. Götz dijo que las sanciones de Estados Unidos se basaban en información errónea y afirmó que hacía 20 años que no había estado en la República Democrática del Congo. La fiebre del oro africano está enriqueciendo a los empresarios de los Emiratos Árabes Unidos y también beneficia a las empresas rusas que se han establecido allí. Y en ningún lugar la minería de oro de Rusia ha tenido más éxito que en Sudán, donde en 2017 Vladimir Putin encontró un amigo en el dictador Omar al-Bashir. Todo comenzó en 2017. Bashir y Vladimir Putin se reunieron en Rusia, en Sochi, para estrechar relaciones. Bashir le ofreció a Putin algunas concesiones mineras en Sudán y también la posibilidad de construir una base naval en el Mar Rojo. Bashir necesitaba la experiencia militar rusa para apuntalar su régimen. Y Putin vio a un cliente para las armas rusas y los recursos para pagarlas en sus enormes yacimientos de oro. Hay quien afirma que tiene las mayores reservas de oro de toda África. Los dos grandes productores de oro son Sudáfrica y Ghana, pero faltan estudios para saber cuánto oro hay en Sudán. Posiblemente podría haber más. Uno de los primeros acuerdos con Bashir implicaba derechos mineros para empresas rusas. Putin necesitaba un intermediario fiable con una combinación única de habilidades, tanto políticas como empresariales, y recurrió a un viejo aliado, Yevgeny Prigozhin. Prigozhin es un oligarca ruso poco habitual. Primero apareció en el radar internacional a través de algo conocido como la Agencia de Investigación de Internet, la organización que sería acusada de intentar interferir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Prigozhin y el Kremlin han negado esta acusación del FBI y del Departamento de Estado de Estados Unidos. En 2018, Putin le pidió a Prigozhin que liderara la expansión política y comercial de Rusia en África. Prigozhin creó una empresa minera, M-Invest, en Jartum, pero enseguida estaba aconsejando a Bashir cómo desacreditar a sus enemigos. Las empresas relacionadas con Prigozhin han proporcionado servicios políticos y servicios de desinformación al gobierno sudanés.
Los asesores rusos le decían al presidente Bashir qué debía hacer para acabar con las oleadas de protestas populares que amenazaban con derrocar su régimen. Al mismo tiempo, desde Rusia se lanzó una importante campaña de desinformación en las redes sociales de Sudán. Y por supuesto, los rusos también comenzaron a proporcionar entrenamiento militar a los sudaneses y a enviar equipamiento militar al país. Sudán se convirtió en la primera nación árabe que compró los cazas rusos de cuarta generación Su-24 en el marco de un acuerdo de modernización de equipos y de formación por un valor calculado en $1.000 millones. Pero otro de los proyectos de Prigozhin que Putin ya había usado resultaría decisivo para el presidente Bashir. El grupo Wagner o corporación militar privada Wagner PMC es básicamente un grupo militar privado ruso que presta servicios de combate en diferentes escenarios de todo el mundo. El presidente y sus amigos podían confiar en el ejército privado de mercenarios de Prigozhin para lo que necesitaran. Sin hacer preguntas y, por supuesto, sin que sus actividades pudieran ser nunca relacionadas con el Kremlin. Les vimos hacer lo mismo por primera vez en 2014, cuando el ejército ruso empezó a apoyar a los grupos separatistas en el este de Ucrania. Para ellos resultaba muy útil poder negar cualquier relación con una operación como esa. En aquel momento Rusia no participaba oficialmente en las hostilidades contra Ucrania. También los vimos en el conflicto de Siria, donde apoyaron el despliegue militar ruso. Wagner ofrecía la capacidad de asumir pérdidas participando en los combates más violentos, sin comprometer los recursos directos del Estado ruso. Cuando el poder de Bashir empezó a debilitarse, comenzaron a aparecer unidades del grupo Wagner en Sudán, con contratos poco ortodoxos. En lugar de pagar al grupo Wagner por sus servicios, Sudán proporcionaba derechos sobre recursos mineros naturales a las empresas asociadas con Wagner. Y así fue como la gente detrás de Wagner, Prigozhin y otros empresarios cercanos obtenían beneficios de esa operación. Pero cuando las empresas mineras rusas empezaron a producir más y más metales preciosos, se encontraron con un problema. El oro por sí mismo no valía nada. Tenían que venderlo para obtener divisas fuertes. Y eso significaba sacarlo del país, preferiblemente sin pagar impuestos. Las empresas mineras rusas vinculadas a Prigozhin consiguieron la ayuda de uno de los generales de Bashir, un veterano de la terrible guerra de Darfur en Sudán, Mohamed Hamdan Dagalo Hemeti. Él era un experto en sacar oro de contrabando fuera de Sudán. Bashir regaló a Hemeti una gran mina en Darfur, llamada Jebel Amer, como agradecimiento por haberle ayudado en la guerra de Darfur. Y fue entonces cuando Hemeti se involucró realmente en la extracción de oro en Sudán. Y esa es una mina enorme de oro. Algunos dicen que extraía $500 millones al año. Así que, de repente, este teniente relativamente desconocido de Bashir tenía una mina de oro enorme en Darfur. Con su fortuna de oro asegurada, Hemeti organizó un ejército privado al que llamó Fuerza de Apoyo Rápido. La seguridad es responsabilidad principalmente de la policía y de la Fuerza de Apoyo Rápido. Al parecer, Rusia ofreció a Hemeti entrenamiento del grupo Wagner, así como armas. A cambio, Hemeti ayudaría a Rusia a sacar el oro fuera del país. No sabemos exactamente cuánto de ese oro sale de Sudán en dirección a Moscú, en forma de oro o bien como beneficios financieros. Gran parte del oro que extraen en Sudán empresas rusas u otras se saca del país y se exporta, por ejemplo, a los Emiratos Árabes Unidos. Una parte de forma legal y otra ilegalmente. Y esto, por supuesto, genera enormes cantidades de ingresos que luego se reparten entre los diferentes actores implicados. El grupo Wagner por un lado y todos los actores rusos involucrados, y Hemeti y su familia en el otro lado.
Una de mis fuentes me contó que la seguridad es muy escasa y que hay unas 40 pistas de aterrizaje por todo Sudán, en las que pequeños aviones recogerían el oro de esas zonas mineras y lo llevarían directamente a Rusia o Dubái. Aunque parte de ese oro sale de Sudán legalmente, las dimensiones del contrabando constituyen un grave problema. Un tercio de la población de Sudán sobrevive gracias a la ayuda humanitaria. Los impuestos a las exportaciones de oro podrían cambiar esta situación, pero el contrabando mantiene al país en la pobreza. Un vistazo a los libros de la compañía minera estatal, la SMRC y del Banco Nacional revela rápidamente la cantidad de dinero que desaparece en Sudán. Cuando revisas los últimos informes oficiales de la empresa minera estatal o del Banco de Sudán, ves que estos registran la producción y las exportaciones de oro. Existe una gran diferencia entre la cantidad producida y la exportada, lo cual significa que salen de contrabando grandes cantidades de oro. Según los informes del Banco de Sudán, todo el oro que se produce en el país debería llegar a la refinería de oro de Jartum, que se encuentra directamente bajo la supervisión del banco. La SMRC, que es el brazo técnico del Ministerio de Minas, anunció un año que se habían producido 70 toneladas de oro, y ese mismo año el Banco de Sudán informó que solo se habían recibido 50. Es una diferencia sustancial que indica infracciones importantes. Pero a Sudán no solo le sale caro el contrabando. Las empresas mineras rusas tampoco pagan lo que se estipula en sus contratos. Mientras tanto, otras compañías rusas se están asociando para operar en Sudán. Una de ellas, QCMP, se ha beneficiado de esos acuerdos. La compañía estaba endeudada. Tenía una antigua deuda que el gobierno anterior no cobró. Sin embargo, el nuevo gobierno civil de Sudán presionó a las empresas rusas para que buscaran nuevos y poderosos socios políticos con mucha influencia en Sudán y con estrechas relaciones con los nuevos gobernantes del país, especialmente con el ejército. Los nuevos intereses de Rusia y los Emiratos Árabes Unidos están protegidos por esta nueva sociedad, que todos creemos que se expandirá dentro y fuera de Sudán. Entra en escena el magnate ruso Boris Ivanov, antiguo jefe de Gazprom, el gigante del petróleo y el gas, y ahora de GBP Global Resources. Junto con inversores de los Emiratos, creó la compañía minera Emerald Resources, con sede en Dubái, y fue Emerald la que acudió al rescate de la endeudada Kush. A principios de 2020, Kush firmó un acuerdo con esta compañía emiratí en presencia de representantes de Emerald, del ministro de Minería sudanés y del ministro de Finanzas. Después, Emerald pagó una parte de la deuda para resolver el problema. Es una inversión a largo plazo. Se necesita mucho tiempo para identificar los recursos, explotarlos y obtener beneficios. Boris Ivanov y sus amigos de Emerald pagaron 11 millones de euros a Sudán y Kush pudo volver al negocio. Con Kush y Emerald trabajando juntos, la fiebre del oro de Sudán se ha acelerado aún más y cada vez proporciona mayores beneficios a los rusos y a sus amigos de los Emiratos. Creo que el oro seguirá siendo el elemento más importante para la estabilidad financiera. Las disputas entre empresas y gobiernos anfitriones son muy frecuentes en África, y Sudán no es una excepción. No hay pruebas de que Kush y Emerald no estén pagando impuestos por el oro que exportan, pero el contrabando de oro de Sudán es un problema importante y un mundo en sí mismo. Si no hubiera contrabando hacia Rusia, Rusia no podría venir y robar los recursos del pueblo sudanés.
Sí, ellos mismos lo reconocen. El mismo Ministerio de Minería admite que ellos han exportado 36 toneladas, mientras que la producción es de 100 toneladas. No hay que pensar mucho. Simplemente faltan más de 60 toneladas. En realidad no se han perdido. Esas 60 toneladas se han extraído y luego se han sacado ilegalmente. No han beneficiado a la economía sudanesa. No han pasado por los canales oficiales para beneficiar a los sudaneses. Para los gobiernos africanos es una gran pérdida, porque no obtienen ingresos por el oro en forma de derechos de exportación o impuestos. Pero la fiebre del oro africano oculta un lado aún más oscuro, que ha adquirido tintes dramáticos desde la invasión de Ucrania. Muchos de los mineros de Sudán son pequeños artesanos que extraen el mineral a mano. Ante el acoso de los grupos paramilitares locales, Adam Zakaria y un grupo de mineros sudaneses cruzaron la frontera para explotar las ricas colinas auríferas de la provincia de Andaja, en la República Centroafricana. Pero poco después volvieron a ser atacados. El ataque comenzó el domingo 13 de marzo de 2022. Los rusos llegaron desde el sur. En cuanto entraron, empezaron a disparar y a saquear. El terrorífico ataque de aquel día contra Adam y los demás mineros de Andaja no fue un hecho aislado. Fueron atacados por militares rusos que, según confirmaron, pertenecían al grupo Wagner. El objetivo del ataque era expulsar de la zona a todos los mineros, para que las fuerzas rusas tuvieran el control total. También relataron ataques sanguinarios y asesinatos utilizando artillería pesada, helicópteros, tanques, vehículos 4x4 y motocicletas. Muchos mineros fueron masacrados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes. Fue una operación militar de gran envergadura, confirmada por las imágenes por satélite, y que llegó hasta las fronteras de Chad con Sudán. Reunían a grupos de 5 o 6 personas y las mataban a tiros. Otro testigo presencial de las matanzas es Saddam Abakar. En una afrenta deliberada a los valores musulmanes, los agresores rusos se aseguraron de que sus víctimas no pudieran recibir un entierro decente. El domingo 13 de marzo, a las 15:30 horas, mataron a 8 hombres, entre ellos a 4 de mis hermanos. Después de matarlos, volaron sus cadáveres. Eran personas inocentes que solo iban a trabajar. De regreso en Sudán, las familias de los asesinados han pagado un alto precio por trabajar en los campos de oro reclamados por el grupo Wagner. Mi hijo tenía 31 años. Trabajó duro y ganó dinero. Tenía 2 motos llenas de dinero y oro. Ellos se lo llevaron todo, hasta su teléfono móvil. Todo. Era el mejor de mis hijos. Cuidaba de toda la familia. Nos lo han quitado todo. Este tipo de incidentes se repiten por toda África. A menudo llegan fuerzas extranjeras para controlar estos recursos.
En el pasado eran fuerzas de los países occidentales, pero ahora son los rusos y sus compañías. Pocos días después de lo ocurrido en la República Centroafricana, se produjo otra atrocidad en África Occidental a manos del grupo Wagner. Según testigos presenciales, 350 hombres fueron asesinados a lo largo de 4 días. Estos dos casos, uno en la República Centroafricana y otro en Mali, demuestran que ahora el grupo Wagner campa a sus anchas en África, mientras que antes parecía más comedido en sus operaciones y hacía cosas de forma encubierta, como desinformar durante los alzamientos de Sudán. Pero esta es una tendencia preocupante que viene sucediendo desde la guerra de Ucrania y debería preocuparnos a todos. Al igual que en Sudán, gran parte del oro de Mali se extrae a mano. Se calcula que este método ofrece a 8 millones de personas en África una forma de salir de la pobreza. Utilizando solo herramientas básicas, estas minas artesanales son extremadamente duras y peligrosas. Y ahora, con la fiebre del oro africano, los hombres han sido sustituidos por niños víctimas de trata. Ves ante tus ojos algo que en realidad probablemente la mayor parte del mundo desconoce. Lo que descubrió conmocionó a Paddy Dowling. Hasta donde alcanza la vista, la actividad relacionada con las minas lo ocupa todo. Gente buscando oro, gente caminando con detectores para saber qué concentración de oro hay en la tierra que ha sido extraída o excavada. Mujeres trabajando con niños a la espalda. Hay chicas jóvenes cribando en busca de oro y niños deambulando por las minas. Los peligros son extremos. Hay agujeros por todas partes, pozos con una profundidad de entre 16 y 20 metros. Los chicos son los que suelen cavar, y la forma en que trabajan es con un equipo de 2 o 3 personas. Por lo general, el miembro más pequeño de ese equipo será quien empiece el agujero. Cuando es un niño de 13 años el que cava, la anchura del pozo probablemente no será mayor que sus hombros. Cuando llegan al fondo de la galería y empiezan a excavar, hacen turnos para subir la tierra o las piedras que contienen oro para ver lo que han encontrado. En la época de lluvias, las minas a menudo se derrumban, y antes los mineros las abandonaban. Pero los hijos de la fiebre del oro africano no pueden permitirse ese lujo. Los riesgos que entraña la minería durante la estación lluviosa son muy graves, porque los pozos no están reforzados y las galerías que se extienden por debajo no están apuntaladas. Y cuando el suelo está muy húmedo, se producen derrumbes. Para comprender realmente lo terribles que eran las condiciones, descendí en escalada libre por un pozo de 20 metros. Tienes que encontrar en la oscuridad las pequeñas muescas y hendiduras para poner los pies hasta llegar al fondo. Y hace calor, no hay aire. Estuve allí abajo media hora. Estaba completamente empapado y exhausto. Llevan allí a los niños contra su voluntad. A menudo son traficantes de Burkina Faso o de otros países vecinos quienes les imponen una esclavitud por deudas, $1000, algo así. Y no pueden marcharse hasta que pagan la deuda, lo que significa trabajar durante la estación de las lluvias y poner su vida en peligro. Los niños duermen 10 en una habitación. A veces pasan días sin comer. Trabajan forzados bajo el sol y el calor. No es esclavitud de un día, es casi un encarcelamiento. La trata de niños para que trabajen en minas que son trampas mortales solo es una consecuencia más de una cadena de suministro de oro profundamente corrupta. Los compradores de oro en Oriente Próximo no trafican con niños, pero su insaciable demanda impulsa esa práctica.
Cuando empecé a entender de qué iba todo esto, a quién afectaba y quién estaba detrás, no pude ignorar que todas las personas mencionaran a los Emiratos Árabes Unidos. Y yo decía, seguramente hay alguien más involucrado. Alguien más está dirigiendo esto. Y todos me respondían, no. Los Emiratos Árabes Unidos quieren hasta el último gramo de oro que tenemos. El principio de acuerdo para la Real Refinería de Oro de Abu Dhabi muestra un vínculo entre la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, un individuo sancionado con posterioridad y un empresario bielorruso. Hay indicios de que los aliados de Rusia y de los Emiratos Árabes Unidos colaboran cada día más en la industria del oro. Una de las empresas del memorando de entendimiento era Perlin Holdings. Su director es el empresario bielorruso Alexander Zingman, amigo íntimo de Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia y aliado de Putin. Y las relaciones de Zingman con altos cargos políticos africanos, especialmente en la República Democrática del Congo, lo convierten en el intermediario perfecto para quien quiera sacar provecho de la fiebre del oro africano. Zingman saltó a los titulares en 2021 cuando, acusado de tráfico de armas, fue detenido durante 12 días en la República Democrática del Congo junto a Paolo Persico, el director general de Perlin. No presentaron ninguna prueba, ignorábamos qué hacíamos allí, nos llevaron a la fuerza. No sabemos qué está pasando. Después de que se retiraran las acusaciones contra Zingman y Persico, el bielorruso continuó con sus actividades comerciales, esta vez con la realeza de Abu Dhabi. El acuerdo de febrero de 2020 era para otra refinería de oro en Abu Dhabi. El acuerdo nunca se llegó a materializar, pero era entre Zingman y Hamad al-Shamsi, gerente de la oficina del jeque Tahnun y anteriormente su jefe de relaciones públicas. El Royal Group del jeque Tahnun y la compañía Wadi Industrial Investment de al-Shamsi tienen la misma dirección social. Las refinerías previstas que nunca se construyeron siempre pretendieron ser legales. Pero inevitablemente el oro que habrían manejado financió conflictos y a menudo fue sacado de contrabando. Existen importantes vacíos políticos y de aplicación de las leyes que facilitan este comercio sucio. Y es necesario cerrar esos vacíos. Las aduanas apenas exigen documentación porque la importación de oro no está gravada. Ese es un problema importante. Y la criminalidad en relación a la fiebre del oro africano se acelera a medida que aumenta la oferta para satisfacer la demanda. La agresividad con la que los Emiratos están comprando oro ejerce mucha presión, y esa presión se traslada a los que utilizan a esos niños en el fondo de las minas. Y no hay tregua en la producción, no hay tregua en nada. Esos niños, si trabajan un mes y no alcanzan sus objetivos, no reciben nada en absoluto. Dubái no está haciendo nada ilegal. En mi opinión, es totalmente inmoral. Al final de esa cadena de compra de oro, alguien está pagando el precio más alto. Eso es completamente inmoral. Contacté con el Dubai Multi-Commodity Center y les pedí una declaración del Ministerio de Economía al respecto. Y había algunas preguntas bastante directas. ¿Cómo se sienten como país sabiendo que se trafica con niños de Burkina Faso de 13 o 14 años para que trabajen en esas condiciones y vivan en niveles de pobreza extrema? ¿Cómo se sienten al respecto? Eran preguntas muy simples. Cualquier ser humano se las haría. Y le di al Ministerio de Economía un mes para responder, pero nunca se molestaron en hacerlo. Los Emiratos Árabes Unidos, así como su marca, están abiertos a todo el mundo y atraen todo tipo de dinero, redes, influencias e inversiones de todo el mundo.
No distinguen entre un dictador o un demócrata, entre un señor de la guerra o una empresa de seguridad legítima, entre mercenarios y criminales de guerra. Todos son bienvenidos. El entorno empresarial no regulado de los Emiratos Árabes Unidos implica que no se vigila suficientemente a quienes participan en la fiebre del oro africano, lo cual puede tener potenciales consecuencias negativas y siniestras en todo el mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Rusia saca mucho oro de África, es posible que estemos asistiendo a la aparición de una especie de economía de las sanciones, en la que los estados que comparten una causa común podrían utilizar el oro que están extrayendo, principalmente del sur global, para crear su propio sistema financiero alternativo. Y en los mercados de joyas de todo el mundo, desde los zocos del oro hasta las grandes superficies, la elección de los consumidores podría ser la única forma de curar la fiebre del oro africano. ¿Qué cuesta hacer estos productos? ¿Qué se necesita para fabricar ese collar tan bonito o ese reloj tan increíble? Los consumidores tienen que decir: quiero la garantía absoluta de que lo que compro es ético. Hasta que eso no ocurra, no creo que nada vaya a cambiar.